Hola a todos, buenos días. Para el que no nos conoce, somos Lili y Juan y hoy nos encontramos en... Grand Canyon Visitor Center. Bueno, lo digo porque a veces se queda perdido, no sabe dónde estamos. Así que bueno, ahí vamos a empezar el recorrido. Le queremos mostrar un poquitito acá el entorno, que desde acá se arranca todo. Sí. Y bueno, y ir mostrándole un poco más. En este momento estamos en el Visitor Center. Ahora le vamos a mostrar el lugar, donde hay lugares para comer y donde rentar bicicleta. Y esta parte que estamos específicamente es la estación de colectivo, donde vos podés tomar un colectivo y llevarte a dar un paseo. Y después vamos a ir a caminar en los trails y mostrarles un poquito lo que es la belleza del Gran Cañón. Sí, esta gran belleza natural. Así que bueno, ahí empezamos a compartir con ustedes un poquitito de todo esto. Vamos a hacer un recorrido corto, creo que este va a ser el más cortito de todos, para entrar en calor, como quien dice. Bueno, nos vemos en un ratito. Hasta luego, bye. Bueno, acá estamos en el Visitor Center de nuevo. Es lo que hay. Pero en la parte de afuera, ¿no? Sí, en la parte de afuera, por supuesto. Y discúlpenme por la forma de hablar, pero es que estoy un poquito resfriado, no sé, me agarró el cambio del clima del sur con el norte y me mató. Hay diferentes caminos a seguir, diferentes horarios, pero bueno. Información acerca de cómo empezó esto. Y ahora en un ratito vamos a ir a hacer a las caminatas. Ahora tienen para llenar el agua, ¿ves? Dicen que no hace falta que uno venga cargado con muchas botellitas de agua, que no es necesario para que después no la vayan dejando por muchos lados, sino que sepan que en cada parada hay para recargar las botellas. Es agua que se puede tomar sin ningún problema. Agua potable. Agua potable. Es bueno saber porque a veces uno viene cargado con botellas necesariamente. Y hacen peso, ¿no? A la hora de caminar. Hay restroom por todos lados, baños por todos lados. Acá se rentan bicicletas y la comida. Es un café. Bike Rental and Coffee. Como que a mí me agarró un poquito de hambre. Me parece que antes de salir vamos a pasar por Lo que pasa es que viste la hamburguesa y dijiste, oh. No, yo no es hamburguesa, es un sanguchito. Y acá rentan Ahí están las bicicletas. Las bicicletas son para rentar. Cualquier cantidad de bicicletas. El precio no tengo ni idea de cuánto es el precio. Me voy a fijar ahí el precio, negra. ¿Para alquiler de bicicletas? Para alquilar de bicicletas. A ver. ¿Qué dice acá? Oh, ahí está. Puedo sacar una foto también. Ahí está. Ahí And y'all are está. interested in a rental? You've already done this? Okay. I'll be right with you. Release and tighten in the back. Acá tenemos otro store que dice Gran Cañón Conservancy Park Store. A ver de qué se trata esto. Ah, un gift shop. Para souvenirs. Remeras y cosas así del Gran Cañón. Juegos, rompecabezas.
Y a nuestra derecha tenemos los colectivos, los buses, donde te llevan a hacer cierto recorrido. Ahí está. Es un bebé. Se esconde, no le gustan las cámaras. Bueno. Y allá están las paradas de los colectivos, los buses. Bueno. Ya llegamos al primer overlook. Y prepárense porque esto debe ser algo espectacular. Uy, sí, mirá eso. Y es el primero, ¿eh? Y es el primero, exactamente. No. Vamos a buscar un punto mejor. Este puede servir. Miren lo que es esto. Yo voy a tener que ir cambiando los porcentajes, porque a todo lo que vamos viendo le voy dando 1000 puntos. Entonces ya cuando llego a este punto de acá, ¿cuánto le doy? Increíble. Este es el Mother Point. Espectacular esto. Es algo impresionante. Estos chicos increíbles. Hace un ratito estábamos allá atrás de todo. Esta vista es impresionante, mucha gente. Ahí está la Viole, la Milo digo, la Viole se nos fue. Ahora vamos a ver este lugar que está. No importa el punto donde uno esté, todas las vistas son impresionantes. Las formaciones rocosas son increíbles. Kommen heute Abend genau an diesem Punkt ja wieder.
Da wirst du dann die anderen Lichtverhältnisse auch sehen. Una cosa es lo que estoy grabando yo y otra cosa es la fuerza que tiene de energía. Esto es impresionante. Y hay un montón de caminitos ahí abajo, seguramente para hacer. No puedo estar más en la punta de donde estoy. Impresionante. Y allá está Liliana. Ahí. Siempre empujando un poquito más adelante, ¿eh? Increíble. Qué sensación, por Dios. Vértigo, vértigo. Impresionante. Bueno, creo que ya es suficiente. Ay, Dios. Bueno, hasta luego, ya me quiero ir. Allá está el río. Allá abajo está el río, se ve verdecito, claro. No se ve muy bien desde acá, pero por ahí pasa el río. Allá está el village, de ahí venimos. Está muy linda la comodidad que trae. Está como bien organizado. Está muy bien organizado. No necesitan venir con su vehículo hasta este punto. Nomás dejan el vehículo allá en el Visitor Center. Visitor Center
y de ahí se toman el bus, que es gratuito, está con aire acondicionado, muy cómodo, Pasan la cada verdad. 15 minutos, o sea que tampoco hay que estar esperándolo mucho tiempo. Claro, cada 15 minutos, y hay diferentes tipos. Está el recorrido rojo, el recorrido azul y el recorrido naranja y el y púrpura. el púrpura. Todos diferentes lugares, que la comodidad hace que pueda venir cuando ustedes quieran, en el momento que ustedes quieran. No, y también no es solo el ahorro que puedan tener en combustible de un punto al otro, sino que es ahorrarse eso de tener que estar estacionando, buscar lugar para estacionar y todo eso. O sea, es más fácil venir con el micro. Con el micro. Y ahí hay trails que se pueden hacer. Ah, es impresionante esto. ¡Wow! Mira, ya lo que es esto. Impresionante. Esas paredes. Bueno, esta es la segunda parada. Estamos haciendo la línea roja. Ahora estamos yendo para el Angel Bridge, ¿verdad? Está como a 600 metros de la parada del bus. En todo eso es lo que tiene de bueno, ¿ven? Te trae el bus, te va trayendo a cada Hasta cada punto de la panorámico, vista, como quien dice. con la mayoría. Sí. Hasta cada punto panorámico. Es impresionante la comodidad y el confort que hay. También lo pueden hacer caminando si quieren. Ah, sí. Miren lo que es esto.
Bueno, acá llegamos al cuarto punto del cañón. Es algo fabuloso esto. Bueno, acá llegamos al Hopi Point. La verdad que es una belleza. De ahí se puede ver el río Colorado, Ahora no voy a llegar para... que se pierde entre esto en el color, ¿no? Allá está ahí está el río Colorado, que se mete entre de las grandes montañas. Una belleza. Sí, del lado que lo mire. Porque en los diferentes puntos todo es lindo. Lo que sí tenemos que decir que hay algunos puntos que son cortitos el tramo, que a veces conviene más hacerlo caminando que esperar el micro. Como este, por ejemplo. Entre el Hopi Point y el anterior, que no me acuerdo cómo se llama, es nada lo que se camina. La verdad no vale la pena esperar ni siquiera que 15 minutos o así el micro. Muy bien. Esto es el sistema de rampa que tienen los micros para la gente con discapacidad y tiene también prioridad de paso. Ya se ve el Colorado River. El río Colorado. Y allá qué hermoso. Bueno, acá estamos en el Grand Canyon, en la estación de tren. Ahora, no me pregunten para dónde van, pero se ve muy interesante. Vamos a hacer unas averiguaciones, a ver de qué se trata esto y se lo vamos a comunicar. Me parece que es un paseo. No estoy muy seguro. No se pueden mover todos. Muy lindo, muy bonito todo esto. Esa es la parada de colectivo. Leí un poquito de información allá. ¿Ya llegaste hasta allá? Sí, más bien, si yo camino súper rápido. No voy como Manuelita. Leí que dice que este tren realiza un recorrido de 2 horas, todos los días. Sale de allá de Williams, yo digo de allá, no sé ni dónde queda. Sale de Williams, Arizona y viene hasta acá. A las 8:30 de la mañana es el primero y después vuelve a salir acá a las 3:30 de la tarde de regreso a Williams. ¿Y decía el precio? De 65 a $230. Yo pienso que es dependiendo la clase, ¿no? Clase turista o primera clase. Medio cariñosa la cosa. Y sí.
Pero bueno, dice que recorre unos paisajes hermosos y bueno, nada, habría que buscar la información en internet mejor. Bueno, ahí tienen la información que conseguimos. Eso si les gusta. Que ahí la tienen. conseguí. Esto es lo que se encuentra acá. Este es un baby moose. Elk. Moose o no, elk. Elk. Está comiendo. A comer a otro lado se va. Bueno, esta es la cantidad de gente que viene a ver el sunset cuando se oculta el sol. Es imposible grabar nada, pero Es como que va cambiando de color. va cambiando de color el terreno. Debe ser hermoso, pero imposible de poder gozar esto.